cuando es máximo, estamos diciendo que esto corresponde al consumo de la regla de oro. Es esto de capital de la regla de oro. Y esta curva, estamos diciendo que es K punto igual 0. Como la derivada parcial era negativo, entonces todos los que están por encima de esta curva, las flechas van así. Todos los que están por dentro van a este lado así. Ir construyendo paso por paso. Puesto que la pendiente de la regla de oro modificada es mayor que lo que corresponde a esto, entonces la otra curva está acá. C punto igual 0. ¿Sí? También el signo es negativo. Por tanto, todos los que están acá, hacia el lado derecho, esto viene así. Y todos los que están a este lado, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos. Entonces podemos dividir en nosotros 4 áreas. Un área que está formada, digamos, por esto. Aquí 2. Y aquí, digamos, 3. Área 4. Vamos a subdividir. Entonces, si pasamos, por ejemplo, del área 3 al área 4, las flechas van así. Esta es la pendiente 0. ¿No? Y lo mismo. Si pasamos, por ejemplo, de aquí, las flechas van así. Y si pasamos, por ejemplo, por acá, las flechas van así, este es pendiente infinito. Así se determina entonces el diagrama de fase. Entonces, no traje para señalar ya el puntero base. Entonces, justamente son las flechas que están yéndose así. ¿Sí? Ahora, entonces, estando aquí en esas áreas que están ahí, que están en esa pizarra, quedarían 4, ¿no es cierto? Entonces, lo que se va a ver es esto. De aquí las flechas van a ir así. Entonces, va hacia el estado estacionario, equilibrio del estado estacionario. Y aquí a este lado van yendo así, convergen las flechas. Y por este lado, esta es la rama estable, porque están convergiendo hacia el estado estacionario. Y de aquí se van a abrir. Esto va así, y esto va, ese equilibrio inestable. Eso se conoce entonces como punto de silla. O sea, por un lado es estable esa rama, y por otro lado hay una rama inestable. Eso es en dinámica, pero ¿cómo es punto de silla en estática, por ejemplo? Es más o menos así. Más o menos. Como una ensilladura de caballo, ¿no es cierto? De ahí viene el punto de silla. Entonces, aquí es donde se sienta el jinete. Entonces, digamos que es el punto A en estática. Ese punto A es máximo o mínimo. ¿Qué es? Es un punto máximo o mínimo. Está ahí. Es máximo o mínimo.
o depende. Depende. Si estoy bajando, es mínimo. Si estoy subiendo, es máximo. ¿Cierto? Entonces, eso es en estática, el punto de silla. ¿No? Por un lado se puede comportar como un máximo o como un mínimo. Y en dinámica, una rama es estable y la otra rama es inestable. Es la forma de construir un diagrama de fases. Entonces, eso es lo que está acá. Entonces, aquí esta era la tercera intersección. Cada punto igual sigue ser punto igual cero. Estabilidad con punto de silla. ¿No? Es decir, acá. Entonces, como aquí hay tres estados estacionarios, este que está en el origen es inestable, este que está acá es estable, pero el equilibrio general se da aquí solamente en este punto. Equilibrio del estado estacionario. Entonces, en el modelo de Solow se habla sobre la regla de oro y se refería o se refiere a la maximización del consumo. En el modelo de Ramsey es la regla de oro modificada, tanto en el consumo como en el ahorro y también como en el estado de capital, y se refiere a la maximización de la utilidad derivada del consumo. Dice, aunque la familia puede consumir más si sigue la regla de oro, aquí, la impaciencia por consumir le llevará a niveles de ahorro menores, lo que lleva a la regla de oro modificada. Por tanto, el óptimo se consigue aquí en ROM, R-O-M, y no en lo que es la regla de oro. Porque en este modelo de Ramsey los consumidores optimizan su nivel de utilidad. Es si uno compara esto. Es el mismo trayectoria punto de está un poco más claro acá. ¿Cierto? Aquí está el inestable, estable, y las flechas, fíjense cómo van. Acá hacia arriba, estas rojas, hacia el lado izquierdo de esta línea vertical, entonces va hacia arriba y va hacia arriba, porque el signo fue negativo. Entonces aquí el consumo, la trayectoria del consumo aquí es hacia abajo. Y todos los puntos que están por encima de esta curva, todos los puntos que van, entonces va así y también va así. Y por todos los que están por dentro, hacia el lado derecho. Entonces de ahí justamente, si uno hace los ajustes, la dirección va acá hacia el estado estacionario. Y aquí también lo mismo, fíjense. Pero de aquí salen disparados. ¿Sí? Aquí también salen disparados. Esta es la rama inestable y esta es la rama estable. Entonces dice, la única trayectoria estable depende de los parámetros del modelo. ¿Y cuáles son los parámetros del modelo? En este caso, es un parámetro, por ejemplo, teta, que mide el grado de concavidad de la función de utilidad. Entonces, cuando teta es alta, los agentes prefieren un consumo estable en el tiempo, lo que hemos visto ayer. Y cuando esto es muy baja, digamos cercano a cero, los agentes hacen fluctuar su consumo en el tiempo. Entonces, cuando esto es alta, el consumo es estable en el tiempo. Entonces dedican al principio, dice, la mayor parte del consumo y poco a poco a la inversión. En este caso, la economía se aproxima al estado estacionario como la inquietud es esta que está acá. La fecha que parte del origen
va así poco a poco, ¿sí? Hasta acá, hasta el equilibrio del estado estacionario. Pero si teta es bajo, aquí digamos, empieza, digamos, lentamente, pero después cuando se aproxima es muy rápido la convergencia hacia el estado estacionario. Cuando teta es bajo, y cuando es alta entonces va así, es más estable acá. Es lo que estaba ahí. Escrito esto que está acá, es lo mismo que esto. Así cuando teta es baja, así como está, dice, a los consumidores no les preocupa las grandes fluctuaciones del consumo en el tiempo y por consiguiente eligen un consumo relativamente bajo al inicio, ¿no? Cuando K es baja, o sea, el stock de capital es baja aquí. En esta situación la tasa de inversión es relativamente alta y la economía alcanza el estado estacionario con rapidez, rápidamente alcanza. La dinámica de transición nos dice cómo aumentará tanto K como C a lo largo del tiempo. A largo plazo la economía converge hacia el estado estacionario cuando el estado de capital corresponde a la regla de oro modificada. Su forma cualitativa depende de los diferentes parámetros, por ejemplo, como en este caso, eso es lo mismo que estaba ya escrito. Entonces aquí está un poco mejor. Va lento, después se acelera. Y cuando es alta el parámetro teta, entonces esto, digamos, va más estable, ¿no? En cambio acá no. Dice, a lo largo de la transición, o sea, cuando esto va desde el origen hasta el estado estacionario, las tasas de crecimiento del consumo per cápita, la tasa de crecimiento del estado de capital per cápita y la tasa de crecimiento del PIB per cápita son positivas. Exclusión de trayectorias explosivas. En este caso, ¿cuáles son las trayectorias explosivas? Por ejemplo, aquí. Entonces esto no se considera. Pero tampoco, a pesar de que es estable, esto no se considera porque aquí, digamos, el consumo per cápita sería cero, ¿no es cierto? ¿No? Y digamos, la economía no se puede sostener con consumo cero, ¿no? Porque el consumo está siendo medido hacia arriba. Entonces, todo esto es cero. Por tanto, la única trayectoria estable es esta. El resto se excluye. Este es entonces el modelo de Ramsey. Entonces ahí están regiones dinámicamente eficientes e ineficientes. Ya, este ya habíamos visto más antes, pero acá les explicaré. Y aquí, en la regla de oro, se maximiza el consumo, ¿no es cierto? Sí, esto es lo que corresponde a la regla de oro. Todos los puntos que están hacia el lado derecho de la regla de oro se consideran como dinámicamente ineficientes. ¿Por qué razón? Porque hay un sobreahorro en la economía, o sea, los agentes económicos pueden aumentar su nivel de utilidad si redujeran su consumo. No, es una economía que ahorra mucho y no está disfrutando el consumo como podrían hacerlo. Entonces, todos los puntos que están a este lado son puntos dinámicamente ineficientes. Y todos los puntos que están a este lado no se puede decir sin ambigüedades como aquí. Aquí no hay ninguna ambigüedad, se dice que es dinámicamente ineficiente, pero a este lado no. Eso depende cuánto valoran los agentes económicos el consumo presente versus el consumo futuro. Entonces es lo que está acá. Ahí está. Fijan dinámicamente ineficiente. La economía debe desprenderse de una parte del capital acumulado y también del ahorro, ¿no? La economía tendrá un exceso de capital y todas las generaciones presentes y futuras podrían aumentar su consumo. Entonces, si baja la tasa de ahorro. Ahora, si el estado de capital está hacia el lado izquierdo de la regla de oro, dice un mayor consumo futuro requiere de un menor consumo presente. ¿Es deseable o no? Eso depende entonces de la forma concreta
de las preferencias y del valor de tasa de descuento. Ahora no se puede afirmar sin ambigüedad que la ubicación de la economía en puntos por debajo de la regla de oro sea ineficiente. Por ello, los puntos para los que el estado de capital es menor que lo que corresponde a la regla de oro integran la región dinámicamente eficiente del modelo. Ese es, digamos, el modelo de Ramsey, ¿no? Cómo se describe y cómo se elabora. Ahora, aquí va a entrar ya el del Banco Central, ¿no es cierto? Ya bueno, lo que les he mostrado de manera manuscrita, aquí está pasado en computadora esta, pero es buenísimo. Es todo lo que acabo de decir. Pero vamos a repasar a ver del Banco Central. Este supuesto ya hemos enumerado. Está también la función de utilidad. Aquí no lo desarrolla completamente, lo ha puesto demostración para que los estudiantes lo deriven en todo. Aquí está también la restricción flujo. A este lado están los ingresos. Este es el ingreso laboral, el ingreso de los activos que tiene. A este lado está el consumo y también se puede destacar acá el B punto, que es cómo se comportan los activos en el tiempo. Entonces, una parte es ingreso laboral y otra es ingreso financiero. Eso, una parte se consume. En términos per cápita está acá, directamente, ¿no? Nosotros habíamos hecho paso por paso cómo se llega hasta acá. Entonces aquí es demostración. Después aquí está el hamiltoniano, está la función de utilidad, y esta es la restricción que pone CAS, que dice que la tasa de descuento intertemporal es mayor que N. Entonces el hamiltoniano y condición de primer orden, así en cortito nos lo ha puesto. Resolver este problema nos demanda una revisión del tema de optimización dinámica. Aquí está muy resumido, ¿no? Demostración otra vez. Empresas neoclásicas. ¿Cómo son las empresas neoclásicas? Justamente tienen una función de producción neoclásica, ¿no? Las empresas alquilan trabajo al salario W y capital al precio R. No es exactamente tasa de interés, sino es un precio del capital para producir un bien que vende a un precio unitario. Las empresas son precios aceptantes en el mercado de bienes y factores. O sea, no hay monopolio acá. Entonces, ellos están dentro de la competencia perfecta en sus mercados. Combinan capital y trabajo utilizando una tecnología neoclásica, satisfaciendo las propiedades vistas anteriormente. ¿Eso qué significa? Hay tres condiciones, ¿no es cierto?, para la función de producción neoclásica. Primero, que tienen rendimientos constantes a escala. Dos, que tienen productividad marginal positiva pero decreciente. Y tercero, cumplen las condiciones de nada. Eso ya vimos también. Si eres el precio del capital, de una unidad de capital, el beneficio que obtienen los propietarios al alquilar una unidad de capital viene dado por R menos delta, o sea, esto es en términos netos, R menos delta. Dado que no existe incertidumbre, el rendimiento de los activos coincide con el rendimiento del capital, de modo que esta tasa de interés igual al precio del capital menos ese rendimiento neto. Entonces acá está, pi es la función de beneficios, esta es la función de producción. En otras palabras, este es el ingreso. Es el ingreso, ¿no es cierto? Porque aquí se está suponiendo, aquí hay una P que es el precio, que es 1, por eso que aquí no aparece. Entonces, precio por la cantidad producida que es el ingreso. Y aquí están los costos, ¿no es cierto? El costo del capital y el costo del trabajo. De ahí se deriva y va a resultar, acá también demostración lo ha puesto otra vez.
nos va a resultar otra vez este que hemos visto. Entonces, ¿esto qué es? No es otra cosa que la ecuación diferencial fundamental en el modelo de Solow y Schwamm. ¿No ves? La demostración también lo ha puesto ahí. Pero si la función fuera Koch-Douglas, entonces resultaría este. Esta es la senda del consumo. Este sigue lo mismo. Lo único que está variante es esta parte. Que esta es la productividad marginal del stock de capital cuando la función es Koch-Douglas. Aquí está la función de producción en términos per cápita. Se deriva esto con respecto a alfa y lo que nos resulta es esto. Eso ya les mostré. Aquí están los gráficos que también está desarrollado ahí, ¿cierto? Es el mismo, ¿no? Que está acá. Exactamente el mismo, pero está un poco más detallado en el manuscrito que les estoy presentando. Eso también está alta, baja, ya les he explicado. Ahora, si la función de producción fuera tipo Koch-Douglas, aquí está general, aquí está en términos per cápita, aquí está la ecuación diferencial fundamental del modelo de Solow, y esta es la tasa de crecimiento o la senda óptima del consumo. Entonces de aquí se puede sacar también la ecuación para esto. La ecuación para el punto, o para K punto igual 0. Entonces se despeja, entonces queda esta. Pero es para la Koch-Douglas. Se maximiza el consumo per cápita, se le diga el consumo per cápita con respecto a K. Y nos resulta que es esto. Despejando K tenemos el estado de capital de la regla de oro. El numerador está alfa por A. Entonces, cuando mejora la tecnología, entonces el estado de capital también aumenta. Y cuando aumenta N o delta o ambos, el estado de capital disminuye porque hay una relación inversa. En cuanto a la ecuación para la curva C punto igual 0, entonces se despeja también lo mismo y nos resulta el estado de capital de la regla de oro modificada, que son similares. ¿Dónde cambia? Solamente en vez de N aquí está Rho, ¿no es cierto? Pero este es mayor que este, el estado de capital, siempre está al lado izquierdo. Ya que aquí está, ya que Rho es mayor que N, entonces el estado de capital de la regla de no, aquí hay un error. El ROM es menor que lo que corresponde a la regla de oro. Hay que corregir esto. Pero ya eso es lo que estaba presentándoles. Ahora pregúntenme. Y el de Ramsey, Cass y Kaufman. Eso básicamente son los temas que se abordan. En la siguiente clase ya entraríamos a modelos de crecimiento endógeno. Muy bien, pero pregúntenme si tienen dudas. Y las mediciones de infraestructura para capital humano y educación hasta la tasa de matrícula por nivel de escolaridad primaria, secundaria y superior. Pero también aquí está aprendizaje en la práctica, políticas estructurales, grado de desigualdad, coeficiente Gini, consumo público y grado de apertura comercial. A ver si alguien ha leído ya, o ustedes han leído ya todo eso. ¿Cómo afectaría, digamos, la desigualdad en el crecimiento económico? ¿De manera positiva o negativa? ¿Por qué sería negativo? ¿Por qué cuando una sociedad es desigual puede afectar negativamente al crecimiento económico? ¿Qué dice la lectura buena? En una sociedad, entonces puede haber personas, y hay personas de hecho, que consideran de que
a pesar de que esa desigualdad, pueden salir adelante. O sea, puede servir como un incentivo para que puedan trabajar más y pueda crecer la economía. O sea, hay mucha gente que es emprendedora, por ejemplo, y no requiere que alguien les diga nada, sino que ellos por su propia voluntad pueden salir adelante. O cuando las personas son pobres, dicen, soy pobre, pero puedo progresar. En ese caso, eso es la desigualdad, sirve como un incentivo para que pueda superarse y contribuir positivamente al crecimiento económico. ¿Y por qué es ambiguo? ¿Y por qué puede ser negativo? Porque cuando hay desigualdad hay conflicto social, ¿cierto? O sea, hay impaciencia, hay mucha gente que protesta y eso puede afectar negativamente al crecimiento económico. ¿Sí o no? Claro, por eso tienen que leerlo, pues eso. También creo que era porque al tener bajos ingresos, el gobierno tiende a hacer políticas entonces para mejorar esa desigualdad, ¿no? Y eso retarda el crecimiento en cierta forma. Claro, podría darse retardo. ¿Y cómo afecta, cuál es el otro? El consumo público. ¿De manera positiva o negativa? A ver. Según lo que he leído, entendí es de forma negativa, ya que se hace uso de los impuestos para hacer obras públicas. Y eso retrasa el crecimiento. Claro, el consumo público no es otra cosa que el gasto público, ¿no es cierto? Entonces, por qué genera, digamos, por qué puede generar negativamente eso? Cuando alguien dice, el gobierno es mejor que gaste para que crezca la economía. Lo que sucede es que los impuestos generan distorsiones en la economía, genera pérdida de eficiencia social. ¿Cierto? A ver, les voy a explicar qué cosa es una pérdida de eficiencia social. Voy a hacer un pequeño gráfico. Esto genera pérdida de eficiencia social. Ya, sea con impuestos o con gasto o con subsidios, lo mismo se genera pérdida de eficiencia social. Ya, aquí tenemos los gráficos estándares de oferta y demanda. Y aquí tenemos cantidad de equilibrio y precio de equilibrio, sin distorsiones. O sea, aquí no hay subsidios ni impuestos. Si aplicamos el impuesto, por ejemplo, ¿a quiénes quiere aplicar? ¿A los demandantes o a los oferentes? Ya, ¿hacia dónde entonces iría la curva? Este lado. A ver, antes del impuesto, ¿cuál era el excedente del consumidor? ¿Qué vamos a poner ya? Y vamos a poner equilibrio. ¿Y qué cosa es un excedente del consumidor? Claro, lo que estaba dispuesto a pagar y lo que realmente paga, esa es la diferencia. ¿Qué área es? Área A y B sub C. ¿Sí o no? Excedente del productor.
pasando a O, pero vamos a un poquito estudiarlo para que se diferencie entre el origen y esto. ¿Cuál es el excedente del productor? ¿Qué harías? Es lo que ellos estaban dispuestos a ofrecer y lo que realmente cobran. ¿Cierto? ¿Qué harías? Es un 0 y B. B. Ya. Con impuestos. Cuando se imponen impuestos, ¿qué pasa con, digamos, con la demanda? O sea, con la cantidad consumida, con la cantidad demandada. Baja, ¿no es cierto? Porque tiene que pagar impuestos. Vamos a poner aquí. Es un- P1, ¿qué es? Es el precio que pagan los consumidores. P2, ¿qué es? Es el precio que reciben los productores. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es el excedente? E, prima, E, y El excedente al consumidor. No, A y prima P1. ¿Está bien? ¿Cuál es el excedente del productor? Podríamos poner otra letra acá. H, digamos. ¿Cuánto era antes? Era todo esto, ¿no es cierto? Ahora, miren, todo esto, ¿qué será? Este que está acá. Es lo que quieren los consumidores, ¿cierto? Esa área pierde. Aquí podemos anotar esto acá. ¿Y los productores qué pierden? Toda esta área pierden los productores. ¿Es cierto? El Estado recauda todo esto. ¿Cierto? Si están perdidos los consumidores y están perdidos los productores, esta recauda del Estado, ¿quién gana o pierde? Ese que hace. La sociedad como un todo. Es la llamada pervivencia social. Es un análisis horizontal, viendo excedentes, pero también podemos analizarlo de manera vertical. ¿Y cómo se analiza esto? Fíjense, ahora ya no se va a producir justo como si no, menos. ¿Cuánto
¿Cuánto valoran el hecho de que ahora van a consumir esta cantidad los consumidores? Es su valoración. Pero ¿cuánto más cuesta producir? Cuesta producir esta área. Fíjense, la valoración es todo esto que está acá. Es la valoración. Pero cuesta producir solamente esta. Nuevamente, entonces, esta es pérdida de eficiencia social. O bien analizando verticalmente u horizontalmente. ¿Cierto? Pero es puro gráfico. ¿Y podríamos verlo, digamos, desde el punto de vista intuitivo, empírico? Fíjense. Tenemos Puno y Juliaca, por ejemplo, dos ciudades. Una empresa, supongamos que tiene dos plantas, una en Puno y una en Juliaca. Sus costos de producción son iguales. Un producto, por ejemplo, digamos aquí, los productos cuestan 100 soles. Y aquí también 100 soles. Sin impuestos. ¿Qué sucede? ¿O qué sucedería si, por ejemplo, en Juliaca aplican impuestos? Digamos el 20%. Este ya costaría 120. Entonces a la empresa, digamos, para traerlo a Puno, ¿no es cierto? Si se aplica impuesto en Juliaca, aquí está barato, ¿no es cierto? En Puno, sigue siendo 100. Pero en Juliaca es esto, ¿no es cierto? Entonces, si hay pedidos, por ejemplo, en la ciudad de Puno, tendrían que traerlo, en este caso, mejor dicho, no, está mal lo que estoy explicando. En este caso, preferiría, por ejemplo, que está en Juliaca, traerlo de Puno, ¿no es cierto? Porque aquí está 100 soles y aquí está muy caro. Digamos, resulta que llevarlo de Puno a Juliaca, digamos, cuesta 110. En ese caso todavía conviene llevar mucho de Puno acá. Entonces, ¿dónde está la distorsión? O sea, llevarlo implica más pasajes, costos, fletes, pérdida de tiempo. Esa es la pérdida de tiempo. ¿Sí? O sea, casi insulsamente está gastando, porque el hecho de que el gobierno haya impuesto acá un impuesto hace de que, bueno, innecesariamente se esté llevando acá. Si llevarles acá cuesta 130, entonces, quiera sea o no, aquí tiene que pagarse esto. Pero si fuera 105, 110 o 115, convendría llevar, porque todavía aún así sigue siendo barato. Pero ya se pierde, hay un desperdicio de recursos. Por eso es que cuando el gobierno aplica impuestos o subsidios, se genera pérdida de eficiencia social. Entonces, está enfocado de esa manera en el texto de está cruzando en el camino. Entonces, el gobierno, a lo mejor dicho, el consumo público afecta negativamente porque cuando se financia con impuestos. Eso los impuestos generan distorsión. Ahora la cosa es, se puede discutir sobre los impuestos. ¿Por qué nosotros no pagamos impuestos? Porque tenemos esa costumbre de no pagar impuestos. Hay muchas razones que influyen para eso, pero uno de ellos es el que escribe Miguel Palomino, que es el Instituto Peruano de Economía. Cuando la gente observa y hace mal uso de los recursos que recauda el Estado, cuando se da en malas obras o en corrupción, entonces hay un desencanto, hay un desánimo de decir, ¿para eso pago impuestos? ¿Para eso pago impuestos? ¿Para que me lo malgaste? Es una de las razones, pero hay múltiples razones por qué la gente
no paga impuestos, en general. No tenemos una cultura tributaria, pero sí tenemos las ganas de reclamar que el Estado, no sé, programas sociales, gasto de leche, o sea, cualquier cosa pero nosotros como ciudadanos no podemos ver. Ese era el segundo indicador, ¿no es cierto?, de ese. El otro era la apertura comercial. ¿Cómo afecta la apertura comercial? O sea, cuando una economía está más abierta al comercio internacional, va a crecer mucho más. Pero el beneficio no está justamente en que un país pueda exportar más, sino que las empresas exportadoras tienen que cumplir una serie de condiciones para que sean competitivas en el mercado internacional. Por ejemplo, respetar los derechos laborales. Después tienen que estar al día con la tecnología, porque si no, no podrían competir con otras empresas. O sea, trae una serie de beneficios. O sea, por eso también están los beneficios del por qué una apertura comercial beneficia al crecimiento económico. Y está casi bien documentado de que los países que están más abiertos al comercio internacional crecen más de prisa que aquellas economías que están cerradas. Singapur, por ejemplo, es una economía geográficamente es pequeña, pero es un país que tiene muchas exportaciones, pero también tiene inversiones en el exterior. Es una economía abierta completamente. Corea del Sur también lo mismo. O sea, exporta, pero creo que Corea del Sur ya exporta, me parece, como 700 mil millones de dólares al año. ¿De nosotros cuánto es? En el mejor de los casos llegaremos a 50 mil millones. Pero Corea con 700 mil millones, imagínense la tremenda cantidad de exportaciones, porque están las transnacionales. El LG, o sea, el LG es esa transnacional, Samsung, Hyundai, Kia, entre otras empresas. O sea, altamente competitivo, pero no solo eso, sino también eficiente. Entonces, tienen ingresos del exterior, pero en gran cantidad. Tienen más reservas internacionales netas, más PIB per cápita. Entonces, en la apertura comercial, el efecto es positivo. Y así podríamos analizar cada uno de esos tres indicadores. Por ejemplo, aquí, instituciones, ahí está el capital social, religión, nivel de corrupción, calidad de las instituciones, diversidad étnica y lingüística, también geografía y población, ahí o sea, hay muchos. Está agrupado, porque el trabajo original de Sarri y Marx son como 67 determinantes del crecimiento económico. Eso lo van a leer en ustedes. La pregunta en los subsidios. Entonces, si se subsidia a los productores de papa, por decirles algo, el Estado puede subsidiarlos de diferente forma. Por ejemplo, brindándoles asistencia técnica gratuita, dándoles semillas, por ejemplo, mejoradas, fertilizantes, o dándoles tasas de interés cero. O también existían antes los llamados precios de refugio. Entonces, cuando había exceso de producción, por ejemplo, de maíz, por ejemplo, en San Martín, en Amazonas, el precio caía porque había demasiada producción y entonces el Estado compraba, ¿cierto? Si en el mercado, digamos, estaba 50 céntimos el kilo, entonces el Estado podía garantizar comprándolos a 80 céntimos para que no se vayan a la quiebra. Lo mismo en algunos años
los departamentos de Ica, o sea, y también Lima, donde hay grandes cantidades de producción de papa, Andahuaylas, Huánuco, entonces hay mucha papa, y el precio cae, digamos, a 20 céntimos en chacra. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? Puede comprar, digamos, lo que excede a fin de que no se vayan a la quiebra los agricultores. Eso se conoce como precios de refugio. Y vamos pagándoles $1, digamos, por kilo. Y eso donando a los programas sociales, por ejemplo, a los comedores populares. Eso puede hacer el Estado. Esa es una forma. Entonces, un subsidio también igualmente genera distorsiones, ¿no? Por ejemplo, si da fertilizantes o semillas mejoradas de manera gratuita, por ejemplo, el Estado, a los agricultores, entonces se benefician los agricultores. Pero el resto de la economía se perjudica porque esos recursos tienen que salir de algún lado. Entonces, igualmente se puede analizar así como lo he hecho con los subsidios. Porque uno podría pensar, dice, bueno, si los subsidios son dañinos, generan pérdida de eficiencia social, entonces un subsidio no genera pérdida de eficiencia social. Exactamente lo mismo sucede. Inclusive hasta peor creo pasa. El ejemplo, digamos, más notorio es en el primer gobierno de Alan García, los precios estaban subsidiados, completamente subsidiados. Entonces la gente no valora. En esa época, el galón de gasolina, miren, el galón de gasolina en 1990, agosto, o sea, antes de que el Fukichok, estaba 21.500 intis. Eso era un galón de gasolina. Aquí lo van a notar para que puedan comparar. Digamos el 7 de agosto de 1990. Galón de gasolina, el 8 de agosto ocurre el Fukichok a las 11 de la noche con el ex ministro de Economía Hurtado Miller y anuncia, dice, se va, como esto está recontra subsidiado, se va a desembalsar esos precios. Entonces, el 8 de agosto de 1990, imagínense, de 21.500 a 575.000 el galón de gasolina. O sea, ¿cuánto estaba siendo subsidiado? ¿No? Increíble, fíjense. Ese es 3.300% más. Ese 21.500 era un precio irreal, completamente irreal. Un litro de Coca-Cola costaba 50.000 intis. Pero un galón tiene más de 4 litros. O sea, como, digamos, un litro de Coca-Cola 50.000 y un galón de gasolina 21.500. ¡Qué locura! Entonces, cuando la cosa es subsidiada, la gente no valora. No valora porque como está el precio de la gasolina está regalado, entonces la gente saca sus carros, puede pasar, puede viajar. Es lo que sucede en Venezuela. Creo con 3 soles, equivalente a 3 soles, lo llevan en el tanque de gasolina de su carro. Está regalado. Entonces la gente no lo valora. Es como si le dijera ahora, el galón de gasolina de premium está 20 soles. Pero si mañana, digamos, está 50 céntimos, mañana. Entonces la gente que no tiene, simplemente es como está casi regalado. Ese es, digamos, el efecto perverso que tiene un subsidio. Entonces, ese tipo de cosas se daban en la época de Alan García. Y los precios subían de un día para otro. Y
todos éramos millonarios. Porque todo era por índice. Yo estaba trabajando en esa época en el sector público y mi último sueldo ha sido, imagínense cuánto. Yo ganaba así. Ese era mi sueldo, 160 millones. Millonario. Claro, yo era millonario. 160 millones ganados. Lleno en maletín, lleno de billetes. Lleno. Así eran los salarios. Por eso que se ha quitado 6 ceros. Se ha quitado 6 ceros. O sea, para pasar al nuevo sol. O sea, 1 millón de índice era un sol. Entonces, ¿cuánto era mi sueldo? 160 soles. ¿Y cuánto costaba el pasaje en combi de Puno a Juliaca? 1.200.000 índices. 1 millón. ¿Ese cuánto es un sol 20? Es una locura la que ha hecho Alan García en su periodo de gobierno. Aparte de la tremenda corrupción. Es impresionante si les contara sobre la hiperinflación de Alan. Por eso los empleados públicos, cuando cobramos el sueldo, inmediatamente a comprar dólares o comprar cualquier producto, arroz, azúcar, leche, lo que sea, inmediatamente. Porque si uno lo guardaba, digamos, antes se cobraba en cheques, bueno. Entonces un viernes uno no cobraba cheque, hasta el lunes ya había perdido, ya, digamos, su valor. Entonces, la velocidad del dinero aumenta durante la hiperinflación. O sea, la gente no quiere tener los índices que están desvalorizados completamente. Pero eso sucedía en esa época, los subsidios, por ejemplo. Y los mercados negros, porque cuando está subsidiado, yo te fuga pues la gasolina a Ecuador, a Chile, a Bolivia. Lo mismo pasaba con productos de primera necesidad. Digamos, la leche estaba subsidiada. Decían, fijaba precios el gobierno. Digamos un sol, pero para un sol no encontraba nada aquí en las tiendas. Pero en Desaguadero estaba estoqueado ahí cajas de leche Gloria, por ejemplo. Es impresionante ese tipo de control de precios y los subsidios. A propósito, Keynes cuenta como anécdotas de que durante las hiperinflaciones sucedidas después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, algunos países fueron a la quiebra, como Alemania y Hungría, que habían perdido la guerra. ¿Y la inflación cuánto fue? Como un 29.000% al mes. Imagínense la tasa de inflación. Entonces Keynes dice, por ejemplo, que están formando cola para cobrar sus salarios, ¿no? Entonces la gente llevaba en sacos y en canastas llevaba sus salarios, billetes que no servían prácticamente nada. Entonces una señora deja su cola ahí y su canasta llena de billetes. Se alejan venir los ladrones. ¿Qué han hecho los ladrones? Lo han botado todos los billetes y solo se han llevado la canasta. Imagínate. Y dos personas que querían tomarse un par de tragos, un par de cervezas, de una vez yo te pedían dos, porque si pedía uno, me dice que iban tomando esa cerveza y el otro estaba subiendo. Así es. Otro día les cuento,